nuevamente, antes con los muy buenos días para todos. Hoy 7 de febrero, ya pues me imagino que Barranquilla está encendida con sus carnavales, ya entran en la recta final y un poco estarán pensando, ¿y por qué no estoy allá? Porque sencillamente Dios quiere que estés aquí, no allá. Así de sencillo. Piénsalo de esa manera. Donde está el bien para ti, ahí es donde quiere que Dios estés y no allá, gastando platica desde donde no hay, eh, buscando problemas que no tienes por qué tener. En fin, entonces es mejor prepararse para el futuro, para lo que se viene, estar muy bien, digamos, eh, formados en todos los temas que sean relativos a lo que estás estudiando, lo que estás desarrollando como estudio en este momento. Y pues aquí escuchando también a tu profe de todas las barbaridades que te dice, y el profe si habla barbaridades por allá, seguramente es no sé qué y es, no, y es aquello, él es jodido, dirán ustedes, pero si analizamos un poco de todo lo que hemos estado hablando en estos últimos días, sabrán las razones de por qué les menciono esto. Paula, ¿tienes algo que mencionar? Ay, instructor, imagínense que yo soy de Barranquilla. Usted sabe que están en los carnavales y a mí me llaman para que usted vea cómo es la gente. Niña, vente. Hasta mis familiares, vente y te vas el domingo temprano o pierdes el lunes. Y yo, no, es primera vez que no voy a estar en un carnaval. Pero ajá, como dice usted, si estoy en esto, tengo que avanzar. Porque si el carnaval de Barranquilla no me va a dar nada. Y todas esas agrupaciones tienen sus millones. ¿Y dónde está lo que yo tengo? Yo no tengo nada. Así es. El carnaval de Barranquilla no te va a dar, te vas a quitar plata. Te va a entregar un poco de diversión momentánea durante unos días. Pero y después, ay, el bolsillo me duele. Ay, que las deudas. Hay que pensar mucho en eso. O sea, hay que ser mesurados. Yo tengo aproximadamente unos 8 años, quizás más, que no voy al carnaval de Barranquilla. La última vez que fui un viernes y me regresé el domingo. Sí, pasé viernes, sábado y me regresé el domingo a mediodía. Nunca utilizo mis horas laborales para ir a un carnaval, eso ténganlo por seguro. Nunca voy a utilizar mis horas laborales para estar divirtiéndome. Pienso que yo les colaboro más a ustedes estando aquí con ustedes que estando allá. Además, eso sería vergonzoso para un instructor, pues estás actuando de mala manera, no estás siendo ético ni honesto, además de generarle un detrimento a tu institución, le estás como si estuvieras robando, estás allá y estás eh, holgoreando mientras debes estar trabajando. Y créanme que así como les estoy diciendo ahora, muchos pensarán lo contrario y estarán allá bailoteando y saltando en un pie. Póngale la firma que el día viernes varios se van después que terminen la clase. Eso no lo pongo ni por duda. Yo no puedo ir, no voy a ir y no tengo ganas de ir. Principalmente porque considero de que hay situaciones y cosas que son prioridades para mí, y en este caso el Carnaval de Barranquilla en este momento para mí no es prioritario. Es una diversión que me va a sacar del estrés, pero no es prioritario. Entonces yo espero pacientemente, digamos que Dios me pueda dar la oportunidad en un futuro de ir e iré en su momento. Mientras tanto, en este año no va a ser. Pienso que este año para mí va a ser un año más austero, más ahorrador, pensando en todo esto lo que nos está pasando, porque creemos que las cosas que están pasando no son, eh, digamos, significativas, pero sí lo son, y son bastante significativas, como darme acá. Entonces hay que pensar en eso, joven. Bueno, entrando ya a el tema que nos confiere hoy, ayer hablábamos muy importantemente que ustedes identificaran cuáles eran esas herramientas
que nos sirven para realizar un diagnóstico. Dejábamos claro cuáles eran esas herramientas, ¿sí o no? Y ahora sí tienen claro cuáles son esas herramientas que me van a ayudar a diagnosticar un sistema integrado de gestión. O un sistema simple que puede ser un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que muchas empresas hoy no cumplen con eso. Ojo con esto. Pensando hacia futuro de lo que esas empresas pueden tener, créanme que se meten en un lío grave, porque las empresas hoy en día eh, están, digamos, obligadas para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es supremamente grave, ¿sí? La fecha límite para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas hoy día venció el 28 de febrero. Oigan lo que les estoy diciendo. El 28 de febrero del 2023. O sea, que desde ese momento a la fecha de hoy ya vamos a tener un año. Muchas empresas no tienen implementado un sistema de gestión integrada de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo menciona la ley. ¿Sí? Hubieron prórrogas porque esto obviamente debió haberse hecho en el momento en que la ley lo dispuso, ¿sí? Y de hecho hubieron unos plazos que se entregaron y que donde se establecieron otras medidas, pues para lo que el caso del ministerio determina con las condiciones mínimas que se deben establecer en una empresa para evitar que se ponga en peligro la vida y la integridad, la seguridad de los trabajadores, se comenzaron a establecer, digamos, una serie de normativas donde se les daba siendo flexible a las empresas para que ellas implementaran un sistema integrado de gestión, ¿sí? De hecho, el inciso 2 de la ley 1610 del 2013, digamos, establece la gravedad de la violación y la imposición de sanciones mediante los sellos oficiales que establece el Ministerio de Trabajo para esas infracciones, para el no cumplimiento de esa norma. Además, estableció que, que las empresas tendrían, digamos, que aplicarles esta sanción y hasta que coincide hasta el cierre mismo de la empresa. Y que en el caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionables, con esta medida, la sanción se aplicará, obviamente, de manera recurrente. En el caso de que continúen con ese comportamiento, la medida de cierre será hasta por 30 días calendarios y con ello, pues, se entiende que el ministerio podrá imponer medidas de suspensión hasta por términos inclusive de 120 días hábiles. O sin meter sábado, domingo ni festivo, hábiles, y proceder al cierre hasta definitivo de la empresa si no cumple. Esto es un tema que, si ven, es supremamente grave y que algunas empresas no han querido entender que esto es posible. Ahora, el decreto 475 del 2015 otorga la potestad al ministerio, ¿sí?, para que ordene la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas por
inobservancia de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales. De ocurrido un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, puede suspenderse la empresa y aplicarle lo que les acabo de decir, hasta tanto no supere la inobservancia de la normatividad detectada. Entonces, por eso es que se recomienda, digamos que se sugiere revisar a las empresas en el cumplimiento de las disposiciones que acabo de mencionar y que dentro de los plazos establecidos y de la consulta con las ARL, aseguradora de riesgos laborales, respectiva de cada empresa, se aplique en lo concreto la norma establecida y que se eviten sanciones. Así se entiende entonces que el análisis que estamos haciendo solo en una manera de expresar la forma como entendemos la aplicación del decreto 1443 expedido en el 2014 y demás normas complementarias que obviamente rigen en esta materia, contribuyan de manera, digamos, jurídica a una correcta apreciación de los términos que la ley exige en este sentido. Entonces, sí estamos atendiendo de forma importante la gravedad del asunto, sí nos damos cuenta de que esto es supremamente importante. Entonces, hay que abrir la mente, la cabeza a estos temas. ¿Sí? Y voy a compartirles por acá, igual les voy a dejar un enlace ahí en el chat para que ustedes mismos puedan revisar lo que ese enlace nos deja con respecto a los plazos que les estoy hablando. Y se los voy a compartir para que entremos a entender por qué es importante esto que les estoy hablando y qué tiene que ver con nuestra formación. Porque es de manera importante entender lo que nos obliga como personas que trabajamos en el área de HSQ o en las áreas que corresponde a HSQ. Entonces, miren, aquí estamos hablando de plazos de la implementación del sistema. Solo estamos hablando de este porque nuestro país es el único que tiene esta condición. El sistema de gestión ambiental todavía no se le ha implementado este tipo de normativa y que si bien la ley dice que es obligatorio es obligatorio el cumplimiento, no establece fechas de cumplimiento. ¿Sí? Dice que lo tiene que cumplir, pero no te establece fecha. Es más, las entidades que se encargan de, digamos, de regular todo el tema de emisiones, todo el tema o mejor, vamos a hacer un poco más general, todo el tema de impactos ambientales, estas empresas no hacen su trabajo de una manera ética y comprometida. No lo hacen. De hecho, nosotros tenemos en nuestra ciudad cualquier cantidad digamos, de ejemplos que, digamos, que te dan claridad sobre que aquí el Estamento Público Ambiental, EPA, que pertenece al distrito, no hace su trabajo, digamos, de una manera coherente ni ética, pues vemos muchas cosas, por lo menos yo, pues que soy experto en la materia, puedo ir a sitios donde sé que puedo encontrar daños y los encuentro. Y ahí el EPA no hace nada. Y se denuncian, aparecen en las redes sociales y no hacen nada. Entonces, es un tema que también la ley ahí tiene vacíos donde no le da las herramientas suficientes tampoco a estos estamentos para que ellos actúen. Entonces, fíjense lo que les estoy compartiendo,
donde acá establecemos, de acuerdo al decreto que les acabo de mencionar, decreto 1443 de 2014, dice en el artículo 3, seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina, ojo que la está definiendo, ¿no? ¿Sí? Es la disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud en los trabajadores. Tiene como objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. ¿Sí, están escuchando? Medio ambiente de trabajo. Así como la salud del trabajador, que conlleva la promoción y el mantenimiento de bienes físicos, materiales y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. ¿Sí? Porque antes hablábamos era de profesiones y exceptuábamos esas ocupaciones empíricas. Ahora con la palabra ocupación ya se incluyen todo tipo de labor que se ejecute de manera funcional dentro de un sitio de trabajo. El artículo número 4 de la misma norma habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos dice que este consiste en el desarrollo de los procesos, ¿sí? Lógicos y por etapas basados en la mejora continua y que incluyen política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar, controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Sí? Este es un documento que todos ustedes deben tener, el decreto 1443 del 2014. Deben de tenerlo todos y ese documento se lo tienen que aprender, porque este documento nos sirve de base para tomar conocimiento de lo que la empresa tiene que tener en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando al momento de hacer la lista de chequeo, observemos estas cosas también y podamos determinar si la empresa cumple o no. Porque recuerden que la ISO 45000 versión 2018 nos dice que nosotros debemos tomar también las otras normas que hablen con respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo que disponga el país donde se esté aplicando este, digamos, sistema de gestión. Entonces, mis queridos, la seguridad y salud en el trabajo en este sentido y con lo que establece esta norma, tiene obviamente una serie de plazos en cumplimiento. Y miren que el primer, digamos, entendido de lo que conocemos es de la manera minuciosa y de la forma como se establecen los pasos de la implementación del sistema, y que son estos que les acabé de mencionar. Fíjense que aquí le dice basado en, aquí dice basado en la mejora continua, incluyendo la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. Ahí están los pasos bien establecidos que debes hacer para implementar. Ahora bien, eso se parece o es casi similar al PHBA, siendo que acá separan un poco dos, digamos, dos conceptos que en la realidad aplican lo mismo, que es la evaluación y la auditoría. Eso es lo mismo. La auditoría es evaluar, ¿sí? Así que eso es básicamente lo mismo. Y el tema de la organización y la planificación es planificar. Así que eso va ahí de la mano. Entonces, aquí estaríamos hablando de un ciclo PHBA
claramente. En ese orden de ideas, paso a decirle la manera como deben estar constituidas las empresas en este sentido, de acuerdo al mismo decreto, en la manera minuciosa y en la manera como los pasos a implementar el sistema y de conocer los términos de ejecución y de la culminación de la totalidad de esos procesos, donde las empresas dicen que el número de trabajadores que las empresas tienen, los plazos eran hasta el 31 de enero de 2016, que las empresas que tienen de 10 a 200 trabajadores, el plazo era hasta el 31 de julio de 2016, y que la empresa que tiene más de 200 trabajadores era hasta el 31 de enero de 2017. Todos esos plazos se movieron para que las empresas no se sintieran ahorcadas. Pero, ¿qué pasó ahí? Acá dice sanciones, ¿sí? Acá dice sanciones. Y esas sanciones están en el decreto 472 del 2015, que también ustedes deben de tenerlo. Decreto 472 del 2015. Y establece todas las sanciones con respecto a lo que las empresas deben cumplir. La que no cumpla, ahí tendrá su respectiva sanción. Dice, una microempresa de 10 trabajadores y con activos totales menores a 500 salarios mínimos en incumplimiento de las normas de salud y seguridad de salud del trabajo y de las obligaciones del empleador, tendrá una sanción de 1 hasta 5 salarios mínimos por la omisión del reporte de accidentes de trabajo de 1 hasta 20 salarios mínimos, y por accidentes que ocasionen la muerte de trabajador y el debido cumplimiento tendrá un aporte o una sanción de 20 salarios mínimos y hasta 24 salarios mínimos. O sea, así es la interpretación de esta tabla, ¿sí? Por eso les dejé el enlace allá para que puedan tenerla a la mano. Entonces dice, fíjense que establece por tamaño de la empresa el tipo de sanción de acuerdo con el número de trabajadores y los activos que estén reportados, ¿sí? Ahora, ojo con esto. Si la empresa tiene reportado una valoración de activos ante Cámara de Comercio que no corresponde al momento de hacer la inspección en la realidad, ojo que puede ser sancionada no solo por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Porque ese reporte seguramente va a ir a la DIAN y ellos harán su respectivo trabajo también. Entonces, este es el tema de sanciones y las otras medidas que obviamente se colocaron o se dispusieron en el decreto 1610 del 2013 también, que hace parte del tema de recomendaciones. Entonces, es importante que conozcamos que esto se puede, digamos, conocer. Lo mismo, como les dije, pasa en los temas ambientales. Los temas ambientales no son la excepción en este sentido, porque los temas ambientales también tienen una legislación, con la diferencia que les acabo de mencionar, ¿sí? Con la diferencia que acabo de mencionar, que los sistemas de gestión ambiental no tienen, digamos, esa obligación, digamos, de manera impuesta para cumplimiento, ¿sí? Entonces, la ANLA, que es, digamos, un estamento que se encarga de, digamos, regular el sistema de normativas a nivel nacional en temas ambientales, porque la ANLA significa Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿sí? ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Eso es lo que significa esa, digamos, abreviatura. Ahí se las voy a colocar, vamos a ponerla acá, ANLA,
para que también la tengan presente. ¿Sí? Entonces, ahí la que la vayan, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. No sé si ustedes de pronto por ahí habrán oído al alcalde de esta ciudad mencionar que tiene un problema con la ejecución de una, digamos, de una actividad, no me acuerdo cuál es ahorita mismo, porque, perdón, sí, el proyecto del canal del dique, ¿sí? Que trata es de recuperar el sistema ambiental del canal y que el canal no siga impactando a la bahía de Cartagena de manera negativa significativa, pues sabemos que el canal del dique fue una construcción ingenieril que se hizo para irrigar aguas, ¿sí? Digamos, del río Magdalena sobre un área que no poseía, digamos, unas aguas importantes y que esto da de que se entienda que es una vía de comunicación fluvial que también ayudó a que pudiera haber comercio. El canal de dique básicamente es una bifurcación artificial del río Magdalena, ¿sí? Y este fue construido en la época hispánica, ¿sí? Por allá por el siglo XVI, imagínense. Ese canal tiene un poco más de 100 kilómetros y él irriga de agua toda esa zona digamos, de territorios, pero que, digamos, él comienza por allá por el municipio de Calamar, allá en el Atlántico. No, perdón, Magdalena, y desemboca, obviamente, aquí en la bahía de Cartagena. ¿Y qué es lo que pasa? Sabemos de todas las situaciones ambientales que sufre el río Magdalena, ¿sí? Además de la sedimentación que genera el canal, ¿sí? ¿Qué está pasando? Todo ese sucio, toda esa pudredumbre del río Magdalena, todo ese tema también que tiene que ver con minería ilegal, que está generando daños ambientales, añadiendo mercurio a las aguas y por ende contaminando la vida de los peces que nos comemos. Da de todas estas situaciones que maneja el canal. Entonces, ¿qué está pasando? Como quieren intervenirlo para supuestamente mejorarlo ambientalmente, necesitan de una licencia para intervenirlo. Entonces, ¿qué pasa con la ANLA? La ANLA es la entidad que básicamente su función es controlar esas licencias. Es la encargada de entregar licencias a los proyectos de construcción de cualquier tipo que afecte de alguna manera u otra el medio ambiente de manera directa o indirecta. Entonces, ella regula proyectos, obras, actividades sujetos a esas licencias y que da permisos y trámites ambientales que cumplan con la normativa ambiental de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Porque es que no podemos entregar permisos a cualquiera y de hecho, fíjense que muchos no cumplen con eso. Entonces, la ANLA, como entidad del Estado que tiene facultades especiales en este sentido, desgraciadamente, digamos, tiene unas debilidades. Tienen que tener en cuenta también que por ser autoridad nacional, ella no tiene por qué tener registro de Cámara de Comercio. Eso no debe existir porque es una entidad del Estado.
Además, porque esta entidad está creada bajo un decreto ley que es el 3570 del año 2011, ¿sí? Donde ahí también le da facultades especiales a esta entidad. Ella viene de mucho más atrás, ojo con esto, porque la ley 99, ¿sí? La ley 99 que tiene que ver con temas ambientales. Básicamente la ley 99 es la ley que pues que nos regula todo el sistema ambiental digamos, a nivel de Colombia. Y esta ley es obviamente el gestor normativo que destaca por ser la que por medio del Ministerio de Medio Ambiente, perdón, es la que crea el Ministerio de Medio Ambiente y en este caso reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, además de organizar el Sistema Nacional Ambiental que se conoce como SINA. Ese es otro. El SINA es el Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Además de dictar otras disposiciones ahí. Obviamente, esta normativa fue siendo modificada en la medida que avanzó los años, fue modificada por varias leyes. Está la 2320 del 2003, reciente. También está el decreto 1277 del 2023. Está la 2372 y hay otras, ahí en el Ministerio de Ambiente la podemos encontrar cuando estemos mirando este tema o cuando quieran consultarlo de manera autónoma, podrán entender que allá encontramos, digamos, toda la información que tiene que ver con esta normativa y de la forma como ella, pues, digamos, cumple con el manejo de los sistemas ambientales a nivel de país, ¿sí? Entonces, es importante que usted revise esta normativa y la trabaje, la tenga en mente porque hace parte de su proceso de formación también. Entonces, allá encontraremos en esa ley, que es la base de todo el sistema de protección legal ambiental, donde establecen los principios generales ambientales. Allá están los principios generales ambientales, que son más o menos unos 15, 14, si no estoy mal, y que el Ministerio de Medio Ambiente se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, se establecen los conceptos de desarrollo sostenible. Bueno, sabemos que el Sistema Nacional es un conjunto de orientaciones y normas. El SINA básicamente es un conjunto de orientaciones y normas de actividades y recursos, programas e instituciones que nos permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales que antes les mencioné y que, como dije, están en esa norma, en la ley 99. Y obviamente ANLA pertenece al SINA, porque ANLA es una de esas instituciones que nos permiten la puesta en marcha del proceso de protección ambiental. Ahí en ese mismo decreto, en esa misma ley, perdón, están las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, que obviamente usted va a observar que tiene varios cambios, porque a medida que avanza, digamos, la evolución de nuestro país en temas jurídicos, se van actualizando las normas. Tiene también el tema de los estatutos de las corporaciones autónomas regionales, como Cardique. Cardique es una corporación regional que es la que maneja el canal del dique. Y está, ¿cuál otra? Por acá, Cor Magdalena también. Y todas las que son las CAR, que ahí pues usted va a saber en Colombia qué son las CAR. Y
pues ellas básicamente tienen ese, digamos, función en Colombia, ¿sí? Las CAR en Colombia tienen, digamos, esa función de la protección del medio ambiente de alguna manera. Las CAR son corporaciones autónomas regionales y que atribuyen cierta autoridad ambiental, ¿sí? Eh, Ellas son las que se encargan básicamente de la ejecución de la política y los planes que establece el ministerio y son la máxima autoridad ambiental en las regiones y tienen autonomía administrativa y financiera. O sea que ellos mismos manejan su platica. La que le dispone el ministerio ya las manejan. Así que esa gente tiene un poder importante en temas de administración y finanzas con respecto a la plática. Entonces, ellos, de alguna manera, también tienen como objeto regular el tema de las licencias ambientales en soporte con la ANLA, porque ellas tienen una serie de funciones que demarca la ley, ¿sí? Administrar fondos nacionales ambientales, administrar el Fondo Nacional Ambiental que se llama FONAM, y el Fondo Ambiental de la Amazonía, para lo que corresponde a la Amazonía, vigilar los estudios de exploración e investigación de nacionales y extranjeros con respecto a los recursos naturales, el tema de que estén pidiendo permisos para explotar minas en ríos, en lomas o donde sea, el tema de la pesca, digamos, descontrolada en ríos y todo ese tema, el tema de la deforestación. Además, dictan regulaciones para impedir la fabricación y, digamos, de la importación y posesión y uso de armas químicas, biológicas, nucleares. Ellos son los que se encargan de eso. Imagínense todo el poder que tienen. Fijar, digamos, de carácter prioritario las políticas ambientales con respecto a la Amazonía colombiana y a la biogeografía del Chocó, por tener un aspecto importante en conservación ambiental, en naturaleza ambiental. Sabemos que eso es un tapón selvático muy significativo para nuestro país, que de acuerdo a ese interés es de conservar esos ecosistemas, promover la coordinación del Ministerio de Gobierno en relación a los programas de proyectos ambientales, el tema de la prevención y atención de desastres en temas ambientales, que por ahí hay una ley que ellos lo hacen, digamos, que intervengan en esto. No me acuerdo cuál es la ley, la verdad, son tantas, pero ahora mismo no me acuerdo. Creo que hay una 919 que es un decreto del que me puedo acordar que es bastante viejo, que es del año 89, pero hay una ley que es antes de esa. Y también el fijar los cupos globales de determinar las especies de aprovechamiento en bosques. O sea, te dice cuánto puedes talar un bosque y cuánto puedes, digamos, utilizar para el tema de los cultivos en ciertas áreas que afecta fauna y flora silvestre, teniendo en cuenta, obviamente, la oferta y la capacidad de renovación de los recursos naturales del área. O sea, tienen un poder enorme y ahí me estoy quedando corto con todo lo demás que tiene, digamos, la ley 99 en ese sentido que habla sobre las CAR y el régimen de aprovechamiento forestal también. Usted sabía que si usted tiene una finca y tiene un bosque en una finca y usted cuida ese bosque, usted puede ganar plata por eso. Si yo tengo una finca y en mi finca hay un bosque y yo mantengo el bosque, yo puedo ganar plata por eso. Así que si usted cultiva un bosque de robles, de cedros, de tecas, usted puede adquirir dinero al Estado. O sea, del Estado le pagaría a usted por eso, si usted no explota el bosque. O sea, si usted es mesurado con la explotación del bosque,
a usted le pagarían por eso. Entonces, entiéndase que eso pasa. También el ordenamiento ambiental del territorio, también eso hace parte digamos, de la ley que les estoy mencionando, la participación en los COMPES. Usted sabe que es un COMPES, que por ahí ya han mencionado el tema de COMPES. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es el COMPES o qué son los COMPES en Colombia? ¿Usted tienen idea de eso? Bueno, veo por ahí unas cabecitas que se mueven de los que tienen las cámaras prendidas. Entonces, puedo decirle que el COMPES básicamente es el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales. Y que cuando sale un documento COMPES es porque ese Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales ha determinado que se desarrollen ciertas actividades dentro del territorio nacional para, digamos, aprovechamiento de recursos y todas esas cosas y de la disposición de ciertas, digamos, rubros presupuestales para gastar. Y eso básicamente viene siendo como una orden, ¿sí? Y es algo que, fíjense, tuvo que ver con el tema de los panamericanos que acabamos de perder. Porque en el COMPES, en el último COMPES que salió en el gobierno anterior, para los temas que corresponden, debieron incluir el gasto. Ojo, la platica que se iba a utilizar en esos panamericanos y no lo hicieron. Y esa fue una de las primeras fallas. Entonces, ellos, los que hicieron la negociación con los panamericanos, se comprometieron de boca sin tener plata. Ojo con eso, sin tener plata. O sea que la alcaldía de Barranquilla negoció con Panam Sport y sin tener plata, negoció el tener los juegos. Y después pretendían que este gobierno corriendo y sacando hasta de donde no tenía plata, cumpliera con eso, cuando ellos no aseguraron ese presupuesto. Y eso se hace por medio, por ejemplo, de un COMPES, y no lo hicieron. Bueno, entonces entendemos que es una máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en temas económicos y sociales. Eso es lo que es el CISCOMPES, como se conoce, ¿sí? El CISCOMPES, que obviamente saca, digamos, todos estos temas relacionados con la economía social de nuestro país. Ahí les voy a colocar un enlace para que vayan allá, revisen y sepan de qué le estoy hablando cuando menciono el tema del Consejo Nacional de Política Económica y Social, conocido como COMPES. Así que por favor, vayan allá y revisen que esto también es parte de la normativa que nosotros debemos conocer y de la amplitud en conocimiento que debemos tener para el buen y correcto manejo de del conocimiento del manejo de de las empresas con respecto a saber cómo deben operar hacia el interior de la organización. Entonces, ya aquí le he mencionado varios aspectos que usted debe tener en cuenta al momento de hacer esa verificación y esa evaluación de las organizaciones con respecto a lo que debe usted conocer, que deban estar en cumplimiento de las normas que ya hemos hablado aquí, que son las ISO que nos competen a nosotros, las ISO de HCQ. Entonces, jóvenes, fíjense que el conocimiento es amplio con respecto a lo que nosotros debemos saber que la empresa debe cumplir. ¿Ok? Ahí le estoy hablando de las entidades de orden nacional
que nos ayudan a tener conocimiento sobre lo que deben cumplir las empresas en ese sentido. Entonces, volviendo ya más al contexto de lo que es una lista de chequeo, ¿sí? Yéndonos más al concepto de lo que es lista de chequeo y entendiendo también, redundo un poco, sobre que usted conozca que estas listas de chequeo se elaboran con base en las normas ISO 9001, 14001 y 45001 en sus requisitos exigibles, que vienen siendo los numerales que van del 4 al 10. Entendemos entonces que las listas de chequeo nos van a ayudar a controlar, ¿sí? A verificar los datos que se generan de la actividad respectiva de ese seguimiento y control. Básicamente, la lista de chequeo es un formato que, una vez ese formato que yo les mandé se diligencie, se convierte en un registro. O sea, primero es un documento que se conoce como formato, porque simplemente tiene una información base que se necesita conciliar o que se necesita comprobar, y se convierte en un registro cuando ya hemos comprobado o conciliado dicha información, porque ya tiene los datos que se necesitan de manera registrada en ese documento. ¿Sí? Por aquí Angie me está diciendo que tiene problemas con el internet. Bueno, yo también lo tengo todavía. Ahí estoy pues en vilo de que no se me caiga la señal. Entonces, como documento, es básicamente una lista para verificar, es una lista de preguntas que me van a ayudar a verificar si estoy cumpliendo o no, o si estoy, digamos, teniendo algún tipo de información que sea relevante, ¿sí? Para realizar actividades posteriores a ella en concordancia con un análisis conclusivo que yo pueda hacer. Entonces, la lista de chequeo, siendo formato generado para realizar actividades, digamos, repetitivas, porque son repetitivas, y que nos ayudan a controlar el cumplimiento digamos, de una serie de requisitos, recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática, las debemos utilizar para comprobar sistemáticamente, válgame la redundancia, que esas actividades o productos o servicios estén cumpliendo con lo que establecen las normas que nosotros estamos estudiando en esta formación, ¿sí? Esa lista de chequeo asegura que el trabajador o el que esté desarrollando las labores de inspección o inspector pueda tener datos ordenados y sistemáticos. Y que de alguna manera, como eso tiene una serie de pasos sistemáticos que cumplir, no queda, digamos, información por fuera, no se olvida nada. El objeto que tienen estas listas de chequeo principalmente es que nosotros podamos, durante el ejercicio de la inspección y observación, ¿sí?, podamos realizar actividades en las que, muy importantemente, no se nos olvide nada para poder obtener, digamos, el orden establecido de la ejecución de la lista. Podemos realizar inspecciones donde nos deja constancia de que han sido inspeccionados puntos que estaban establecidos en un plan de trabajo, en una hoja de ruta.
¿sí? Cuando hablamos de un plan de trabajo, es porque ese plan de trabajo estableció una serie de ordenanzas que deben ser cumplidas al momento de la ejecución de dicho plan. Con ello también logramos, por medio de una lista de chequeo, verificar y examinar elementos de todo tipo. Por ejemplo, nosotros podemos diseñar una lista de chequeo para verificar el funcionamiento de un vehículo, para verificar el funcionamiento de un televisor, para verificar el funcionamiento de una estufa, para verificar el funcionamiento de una nevera, de cualquier artículo, ¿sí? Usted puede hacerle una lista de chequeo. Nos sirve también para examinar o analizar, ¿sí? La localización de los defectos de los procesos, hallar problemas, ¿sí? Obviamente verificando posteriormente la causa de esos defectos. Así también nos ayuda a verificar y analizar los procesos y sus operaciones. O sea que yo puedo aplicar la lista de chequeo a procesos. Por lo tanto, se la puedo aplicar a una empresa. Entonces, también nos sirve para recopilar, obviamente, los datos para, a partir de ellos, generar un análisis que me conlleve a unas conclusiones y posibles sugerencias para la mejora. Entonces, las listas de chequeo suelen ser utilizadas de manera, digamos que podamos comprobar de forma rutinaria y asegurar la operación de los procesos, obviamente, por medio del encargado. ¿Qué les puedo decir con respecto a esto? Y de forma muy verídica y muy contundente. Hace ya aproximadamente unos 20 años, yo trabajé como operador en planta, petroquímica certificado. Yo soy operador de plantas petroquímicas certificado. Yo hubiese podido trabajar en Ecopetrol, en Yara, que fue donde trabajé, entre otras cosas. Trabajé en la Mitex, hubiese podido trabajar en Dow, Dexton, cualquier empresa del sector industrial petroquímico que hubiese podido trabajar. Pero trabajé en Yara, lo que antes era Abocol. Y allá, obviamente, yo era operador de plantas industriales. Yo era el encargado de un sector, o mejor, de un área específica de procesos en los cuales yo tenía que hacerle verificación y control diario, ¿sí? En los turnos que me correspondían, estas verificaciones y controles las hacía cada 2 horas. Para ello necesitaba una lista de chequeo. Entonces, eran listas de chequeo donde yo podía verificar el cumplimiento de, digamos, de los lineamientos que se tienen para la producción en el proceso en el cual yo era el responsable. Ese proceso se conocía como reforma y purificación. Básicamente, el proceso que yo estaba, digamos, ejecutando o en el cual yo desempeñaba mis funciones, el sitio de trabajo donde yo estaba se conocía como el área de reforma y purificación, que era bastante grande. Cuando hablo de bastante grande y hablamos en metros lineales, yo recorría diariamente más de 2 kilómetros diario. En cada turno, en cada chequeo, yo estaba recorriendo un promedio de 250 metros en cada chequeo. Y háblese de que yo tenía un turno laboral de 8 horas.
por lo que quiere decir que yo hacía 4 recorridos de más de 250 metros. Estoy sumando un poco más de 1 kilómetro. Eso solamente en el chequeo. En la rutina eran 250 kilómetros porque se repetía el proceso. Entonces, le estoy hablando que recorría aproximadamente un promedio diario de 2 kilómetros. Porque aparte, si bien linealmente yo recorría, tenía que subir espacios altos de más de 3 pisos y eran por escaleras. Entonces, por ejemplo, había un horno enorme que se conoce como horno reformador número 1 y este reforma tenía una altura de 4 pisos y obviamente yo llegaba hasta la azotea, siendo entonces la azotea el 5.º piso. Entonces se pueden imaginar subir y bajar eso 4 veces por día. Lo mismo pasaba con unas torres de enfriamiento que habían, que tenían más o menos la misma altura. Eran 2 torres, había una que medía aproximadamente 5 pisos y la otra medía 2 pisos. Entonces, es como para que ustedes se hagan una idea del recorrido, disculpen, del recorrido que yo tenía que hacer y de todo, y a todos esos equipos, digamos, equipos que yo estaba operando, se les hacía control y seguimiento, a todos. Entonces, todos esos equipos tenían listas de chequeo y listas de verificación. ¿Sí? Cada uno de esos equipos, perdón, voy a conectar el computador, ya se me está bajando la carga. Cada uno de esos equipos me entregaba una serie de datos a mí de manera importante que obviamente me permitían hacer un análisis, llegar a conclusiones y establecer recomendaciones. ¿Cuáles eran las recomendaciones? Que yo una vez detectaba una situación en el proceso, yo iba y arreglaba esa situación. Por ejemplo, cuando les hablo de las torres de enfriamiento que yo les hacía control, a estas torres de enfriamiento se les llevaba un seguimiento del pH del agua. Ese seguimiento me permitía saber si el pH del agua era alcalino o básico, ¿sí? Nosotros teníamos que mantener un pH de agua neutro con el fin de evitar daños a las tuberías, ¿sí? Y que éstas prolongaran su vida útil. Entonces, cuando yo hacía el respectivo análisis de la lista de chequeo, ¿sí? Yo tomaba con base en los datos que me daban una decisión, porque si yo veía que había un comportamiento inadecuado, o sea, que el agua se me pusiera demasiado ácida, yo tenía que hacer un control de las sustancias químicas que entraban al agua para evitar que se me pusiera demasiado ácida. O si estaba demasiado básica, hacía el efecto, o sea, ejecutaba el efecto contrario. Si necesitaba echarle más químicos, entonces era porque había ausencia de basicidad, había, digamos, ausencia de químicos en el agua porque era el agua se ponía muy básica. Y cuando había exceso de químicos era porque el agua era muy ácida. Entonces yo controlaba la entrada de químicos al agua para que pudiera mantener un pH neutro y que esto no me generara daños como corrosión, como picado, como obstrucción, etcétera. Entonces, fíjense que una lista de chequeo me estaba entregando información importante para yo tomar una decisión de manera en su facto y hacer el ajuste. ¿Sí? En esas mismas listas de chequeo, nosotros verificábamos, ¿no? Yo tenía aproximadamente como unos 5 formatos que llenaba
todos los días, 4 veces al día, durante mi turno. Si el turno era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, durante ese turno yo hacía un recorrido de verificación por lista de chequeo, donde tenía que revisar flujos de agua, flujos de gas, flujos de material químico, comportamiento de equipos, comportamiento de tuberías. Tenía que revisar si habían fugas, si habían vertimientos, que de hecho los había, ¿sí? Nosotros hacíamos unos vertimientos controlados de agua hacia, digamos, los sistemas pluviales, y que nosotros aprovechábamos esas aguas, bueno, en la empresa se aprovechaban esas aguas para poder volverlas a tratar en una piscina y meterlas nuevamente al sistema. Hacíamos control de emisiones y obviamente hacíamos control de vertimientos, además de los impactos que pudiéramos generar en temas de tierra, en temas de aire, todas estas cosas. Entonces, todo eso me tocaba mirarlo a mí. Y fue allí donde a mí me comenzó a picar el bichito de meterme en este tipo de formación y ser el profesional que soy. Porque en aquel entonces todavía no tenía conocimientos muy profundos sobre los temas ambientales principalmente, pero sí ya había trabajado anteriormente en temas de seguridad y salud en el trabajo, que se le conocía antes como salud ocupacional, ¿sí? Y que antes a las personas se les decía CISO. ¿Sí? Ya ese término está abolido. Antes se le decía CISO, y a los que manejaban los temas de HSQ se le decían CISOMA, ¿sí? Entonces, entonces hablaban de seguridad industrial, sí, salud ocupacional, SO, y sistemas ambientales, SA, o medio ambiente, MA. Entonces le decían CISOSA o CISOMA. Entonces, esos eran los términos que se utilizaban, que ya fueron abolidos, obviamente, porque ya hay otros conceptos más acordes a digamos, al consuetudinario, al comportamiento dentro de la industria. Entonces, así como les digo ahora, hacíamos en ese momento, y se llevaba un control por medio de las listas de chequeo. En la misma forma, como les he explicado, hacemos con los sistemas integrados de gestión, o mejor, hacemos con las empresas para determinar si cumplen o no. Si me regreso al ejemplo que les doy con la verificación del estado de una piscina de agua, lo mismo pasaba con una máquina, por ejemplo, que yo tuviera que revisar una turbina, un compresor, un reactor, un tanque mezclador, ¿sí? Etcétera. Yo determinaba por los datos que me daba el chequeo si esa máquina o ese equipo estaba funcionando bien. Sumado a eso, como yo estaba haciendo inspección, que es la otra que usted utiliza, yo estoy verificando, o sea, viendo lo que está pasando, escuchando lo que está pasando, olfateando también, y en algunas digamos, situaciones, hasta percibiendo en la piel, en los ojos, en la mucosa de la nariz, hasta en la misma boca, del ambiente que me rodea, porque yo sabría si con todos estos sentidos, si en la planta estaba sucediendo algo fuera de lo común, ¿sí? Por todo lo que les estoy mencionando. O sea, que cuando usted está haciendo una inspección y desarrollando una lista de chequeo, usted tiene que utilizar todos sus sentidos, y hasta el sexto sentido que hablan por ahí. Cuando usted entiende que alguien o le está mintiendo, o le está mamando gallo, o no le está respondiendo con la verdad, o simplemente no le quiere responder, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo esto se maneja al momento de nosotros desarrollar
la lista de chequeo que les estoy hablando el día de hoy, que es nuestro tema central. Entonces, jóvenes, entendiendo esto y de la importancia que tiene una lista de chequeo, también de la importancia como usted ejecute sus actividades al momento de manejar la lista de chequeo, entenderá que la lista de chequeo puede ser usada, ¿sí?, para controlar o chequearse cualquier proceso, actividad o máquina que me da criterios de conformidad o no conformidad de los procesos. Si algo está pasando, me dice si está bien o está mal. Y cuando hablamos de conformidad o no conformidad, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito de una norma. Obviamente, si estamos hablando de que el numeral 4 al numeral 10 son los requisitos de la norma, entonces, cuando hablamos de no conformidad, es que no se está haciendo o no se está cumpliendo con uno de esos requisitos. ¿Estamos claros ahí en ese concepto? Entonces, eso nos lo dice en este sentido de entender en temas de calidad cuando no se cumple con un requisito, una exigencia normativa interior de la organización y que está establecida en sus políticas. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender claramente que la lista de chequeo nos da un criterio de no conformidad. ¿Y cuál es ese criterio? También nos dice o nos habla de una manera de cada cuánto inspeccionar las áreas. También nos habla sobre realizar chequeos de una manera periódica y que esto nos ayude a establecer procedimientos aplicables de mejor manera. O sea, a cambiar ciertos comportamientos que de pronto no sean favorables para los procesos que estamos revisando. Con ello, es importante que al utilizar las listas de chequeo, los datos que suministremos sean reales para construir debidamente el conocimiento. Ojo, los datos que me da una lista de chequeo, cuando estos son numéricos, me pueden ayudar a construir gráficas estadísticas. Y es otra herramienta que yo utilizo para el análisis. Porque, por ejemplo, si yo estoy revisando un equipo y este maneja una cierta temperatura, pero en el proceso se me exige que esa temperatura sea una temperatura X y que debe manejarse un límite por encima y un límite por debajo. Esos dos límites me establecen que la temperatura no debe salirse de ahí. Y vamos a ser más claros. Cuando yo quiero manejar el congelamiento, ¿sí? El congelamiento de un producto a una determinada temperatura para que se me mantenga con la calidad de él, yo no puedo permitir ni que la temperatura se me suba demasiado o me baje mucho. Ejemplo de un tipo de congelamiento donde yo debo manejar una temperatura ideal para que el producto se me mantenga bien bacano, como digamos por ahí. Los helados. Cuando usted va a comprar un helado, el helado tiene que estar en la textura, ¿sí?, y en el gusto que usted necesita que esté para poderlo disfrutar. Cuando se aumenta demasiado la temperatura que exige el proceso para que el helado esté en correctas condiciones para su consumo, este se convierte en hielo. Y cuando está por debajo, se te convierte en una malteada. Entonces, nosotros debemos manejar o debemos correspondientemente vigilar que ese equipo, que es la nevera, no baje su temperatura demasiado o no la suba demasiado, porque va a generar
un daño en la calidad del producto que yo vendo. Es así como nosotros hacemos el control. Y si nosotros hacemos una revisión de esa temperatura de forma recurrente cada cierto tiempo, entonces me va a dar un valor de esa temperatura y yo lo puedo colocar en un plano cartesiano, ¿sí? Para establecer si la temperatura me sube o si la temperatura me baja. Y con respecto a esa gráfica, yo puedo saber si tengo que ajustarla porque me está bajando rápido o me está subiendo demasiado. ¿Y cómo la ajusto? Obviamente porque las neveras tienen un ajuste que se conoce como termostato, ¿sí? Un control de temperatura que me ajusta el termostato, que es un botón. Hoy en día son digitales. Y usted ahí le dice, no, es que la temperatura que necesito es X. Yo no puedo pasarme de ahí. Epa, se me está subiendo demasiado. ¿Qué está pasando aquí? Tengo que revisar por qué se me subió la temperatura. Es que se me subió la temperatura porque el ambiente está muy caluroso. Y como el ambiente está muy caluroso, obviamente me afecta la temperatura de la nevera. Entonces tengo que subir unos graditos para que no se me dañe el helado. O que el ambiente está demasiado frío. Entonces, si el ambiente está demasiado frío, yo tengo que propender por subirle la temperatura a la nevera para que el helado no se me congele. Esos son los análisis que uno hace cuando revisa por medio de listas de chequeo y establece una gráfica de los datos que me da a fin de que podamos entender esto. Entonces, son, digamos, maneras de entender que podemos hacer dichos ajustes. Aquí Paula me habla sobre el diagrama de Pareto. Bueno, el diagrama de Pareto básicamente es un diagrama que se trabaja por barras y que obviamente me establece una curva de distribución en una gráfica para organizar datos de tal forma que estos me ordenen de forma descendente, ascendente o descendente, de izquierda a derecha y separarlos por barras y que esto no me permite asignar un orden de prioridad. Esto es lo que me da a mí el diagrama de Pareto, que si bien es, digamos, una de las herramientas que podemos utilizar en este sentido. ¿Qué otros datos podemos también trabajar con este tipo o mejor, qué otras gráficas podemos trabajar con este tipo de datos que me ofrece una lista de chequeo a mí? Por ejemplo, los diagramas de dispersión también me sirven para poder, digamos, entender el comportamiento de algo, ¿sí? Los distintos diagramas de calidad que existen para poder manejar estos temas, digamos que son relativamente importantes y que obviamente tenemos varios que podemos entender, que podemos utilizar en este sentido. Aquí me está preguntando Paula si los histogramas pueden, digamos, ayudarnos a esto. Bueno, el histograma es un gráfico de barras que nos ayuda a simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. Igual lo podemos utilizar aplicando los datos de una lista de chequeo, pero esto va a depender de lo que queramos, porque un diagrama, por ejemplo, de dispersión, me va a dar una información muy distinta a lo que me da un histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Por ejemplo, ¿qué puede ser un histograma para mí? Digamos, el nivel de natalidad anual en un país. Entonces, me puede decir
cuántos niños nacen, o cuántos niños y niñas nacen por mes. Eso sería un histograma, ¿ya? Porque es solamente una sola variable. Y básicamente me está refiriendo a cuántos niños nacen en el país durante un año. Entonces, me maneja una sola variable que es el nacimiento de niños, ¿sí? Entonces, por ahí, por ese lado, podemos manejarlo también. El tema de, por ejemplo, manejar la temperatura del refrigerador que les acabo de mencionar, sí, una sola variable, temperatura. ¿Sí? Me maneja eso en un tiempo determinado. Entonces, los histogramas de alguna manera tienen la función muy útil de mostrar la distribución única de esa variable de forma escalada. Eso lo puede hacer el histograma. Entonces, los diagramas, digamos los diagramas de dispersión que les hablaba ahora, nos dan, digamos que también el manejo de burbujas o gráficos en forma de bolitas, de un tipo de esquema que nos dice, digamos, cómo se está comportando de alguna manera dicha variable en cuanto a un estándar. Porque nosotros, por medio de ese diagrama de dispersión, podemos establecer, por ejemplo, cuando podemos usar un diagrama de dispersión, lo podemos mirar en el sentido de que en Cartagena, ¿en dónde se cometen más robos? ¿Sí? Entonces podemos identificar en un diagrama de dispersión por medio de puntos en la ciudad donde podemos establecer que hay más robos. Entonces, obviamente, donde se acopien mayor cantidad de puntos es el área más afectada. Entonces, eso me ayuda a el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un gráfico de burbuja o un gráfico de bolitas con un tipo de diagrama matemático que utiliza una coordenada característica para mostrar los valores de esas variables. Entonces, digamos que los diagramas de dispersión son positivos cuando aumentan juntos o son negativos cuando disminuyen en la medida que el otro proceso aumenta. O básicamente podemos encontrar también que sean de correlación nula, de correlación lineal. Eso depende de la distribución de dichos puntos y de la concentración de los mismos en el proceso. Entonces, ahí vamos entendiendo también que el diagrama de dispersión aparecen esos datos de una manera en que lo podamos centrar en un eje cartesiano XY, el eje cartesiano, ¿sí? Donde la Y son los que son verticales y las X se manejan de manera horizontal. Entendiendo esto, podemos entonces graficar claramente un diagrama de dispersión, pero retornemos a lo que es nuestra lista de chequeo, que es lo que nos interesa en entonces. Entonces, entendido esto, jóvenes, las listas de chequeo van a ser una herramienta de control importante para nosotros, para el análisis inicial, ¿sí? Y que esto nos dé la recogida de datos que necesitamos para poder nosotros así saber cómo ha sido el cumplimiento de las normas en este sentido. Entonces, si hay más temas sobre la lista de chequeo, soy todo oídos para aquellos que quieran participar en este momento. Es importante que pues, podamos tener participación de ustedes si han investigado algo sobre la lista de chequeo. Entonces ya vimos, ya pudimos entender cómo la usamos, ya podemos entender para qué nos sirve su concepto, los posibles aspectos a verificar en una lista de chequeo. Podemos entender que la lista de chequeo nos puede verificar el proceso de de una organización o los procesos de una organización, entendiendo, digamos, lo seguido que se hagan, el tiempo
digamos, la repetición en tiempo que se hagan, la forma como nosotros desarrollaremos esa lista, si los productos cumplen con lo que establecen las especificaciones, si las medidas y dimensiones, por ejemplo, en temas de variables que son calor, temperatura, presión, peso, rigurosidad, dureza, entre otros, se encuentran dentro de la tolerancia que exige el nivel de un agua, perdón, el pH, me tomo un poquito de agua, el pH, en fin. Todo esto lo podemos entender desde ese punto de vista, ¿no? Y que la lista de chequeo nos ayuda. El cumplimiento de, por ejemplo, de cuando se realizan ensayos a productos para establecer sus características de calidad, cuando deben tener unas condiciones específicas de productos, dureza, resistencia, impermeabilidad, torsión, en fin, todas las características químico-físicas que pueda tener un producto. El hecho de, de establecer un diligenciamiento de un registro, por ejemplo, de un registro de matrícula, donde usted da nombre, dirección, teléfono, acudiente, todo ese tema de registro. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, si algún día se le ocurre viajar a Estados Unidos, usted tiene que llenar una lista de chequeo que tiene los Estados Unidos en su página y es básicamente un registro de datos. Entonces eso se convierte obviamente posteriormente en un registro. El tema de las incidencias que puedan suceder en materia de accidentalidad. Por ejemplo, si usted estuvo en la empresa y en la empresa hubo un accidente y usted le tocó la investigación del accidente, tiene que establecer un registro por medio de una serie de preguntas que se determinan para poder establecer si el accidente fue causal, qué tipo de accidente fue, por qué se originó, etcétera. Entonces, eso también está de la incidencia, el entender que los equipos se encuentran en estado correcto de funcionamiento, el tema del mantenimiento de los equipos también, el tema de la calibración y verificación de los equipos, el tema de establecer si el producto es conforme, todo eso lo hace una lista de chequeo. Entonces, generar un listado de preguntas es lo que nos conforma una lista de chequeo que nos va a servir para todo lo que hemos mencionado. Entonces, esto es lo que tenemos de la lista de chequeo y de lo que debemos hacer. Por eso es importante que ya, fíjense que ya se nos está acercando la fecha límite de entregar los datos de la empresa, porque ya comenzamos a, Dios mediante, creo que yo les di plazo hasta el 15 de febrero, si no estoy mal. Estamos hablando aproximadamente dentro de 8 días. 15 de febrero cae jueves. Como el viernes no tendríamos clase por mi permiso sindical, ese mismo viernes debería yo recibir los correos electrónicos de los líderes de los grupos, que dije que no pueden ser mayores a 6, son 5 grupos, básicamente, y que puedan entregarme toda la información con respecto a la empresa. Espero que ya se hayan puesto de acuerdo, que hayan salido a verificar. Ya por ahí recibí un correo, no me acuerdo de quién, sobre la empresa que decidieron escoger, pero sí recibí un correo y lo tengo por ahí pendiente de lectura, no lo he leído, pero sí sé que lo recibí, así que la persona que lo envió esté tranquila que yo igual lo busco, porque yo creo que lo tengo archivado. Entonces tendríamos plazo hasta el próximo 15 de febrero, que nos cae jueves. Entonces, en ese orden de ideas, por favor, los grupos
que ya estén, digamos, definidos, ya saben los datos que les pedí de la empresa, que los tengan claros y que me los hagan llegar al correo electrónico, porque ya después del 15 tendríamos que hacer visitas y, digamos, hacer los primeros contactos con las empresas que les están dando el espacio. Bueno, jóvenes, por hoy creo que terminamos ahí, digamos, construimos la formación del día de hoy por las listas de chequeo. Espero que hayan podido tomar atenta nota, igual investiguen sobre lista de chequeos, vayan un poco más profundo en esto y analicen la lista de chequeo que yo les di. Igual tienen un trabajo comparativo del cuadro que les mencioné y esto va a tener un enlace en la LMS Territorio para que todos suban el trabajo comparativo que les pedí, o mejor, el establecimiento del ciclo PHBA en las normas, ¿sí? El identificar cada una de las fases del ciclo en las normas. No, Gloria, tienes una pregunta. Sí, con respecto al trabajo que usted puso ayer, pues yo me dediqué a hacerlo como un cuadro comparativo con las 3 ISO y viéndolo bien de lo que estaba hablando con la lista de chequeo, pues, prácticamente hice como sin querer una lista de chequeo con los ítems o sea, yo lo tengo aquí en un PDF, pero pensé que íbamos a mostrarlo hoy en la clase. Usted ahora está No, diciendo que no. el trabajo sí se va a utilizar, claro que sí, y lo vamos a mostrar en la clase, pero ahorita que entremos al ciclo PHBA, que es donde me interesa que se muestre. ¿Sí? Ah, ok. Ahorita que entremos a la metodología, apenas trabajamos la primera herramienta, que era la que quería que dejáramos bastante clara, que es la lista de chequeo y que ya sabemos cómo se construye y a partir de qué la debemos construir, ¿sí? Y que cada grupo debe implementar esta lista de chequeo a la empresa donde va a ir. Ojo con eso, ¿sí? Tiene que ir allá y comenzar a preguntar, mire, aquí se cumple esto, aquí se cumple esto, y ahí enseguida diciendo, cumple o no cumple, cumple o no cumple, cumple o no cumple, básicamente, ¿sí? Entonces, eso es importante que se entienda y que se comprenda. Aquí Sol me dice, instructor, ¿ya usted pasó lista? No, Sol, no, aún no he pasado lista. Y instructor, me pregunta Paula, ¿quedan, instructor, las sesiones en línea quedan plasmadas en territorio de las grabaciones? Sí, yo las estoy subiendo de a poco. Sí, hay una carpeta que se llama grabaciones y ahí pues tengo que ponerme al día con eso. Ahorita que pues comience a habilitar el enlace para que ustedes suban la actividad que está pendiente del cuadro digamos, de comparación del PHBA con las normas. Ahí ahí mismo aparece una carpeta, creo que se llama grabaciones. Y pueden mirar las grabaciones ahí. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a la formación de hoy, de lo que trabajamos hoy, que básicamente el tema fue listas de chequeo? Bueno, yo he tratado de que estas clases sean un conservatorio, en conversatorio y que se entienda más, que presten atención a lo que estoy mencionando, que se distraigan por ahí en una diapositiva o en algo, porque a veces pongo la diapositiva y se dispersan. Pero cuando me escuchan hablar a mí, prestan un poco más atención y eso lo he podido notar. Entonces, por eso quizás no he utilizado diapositivas para explicarle esto, fuera de que los temas los manejo sin necesidad de tener ese tipo de ayudas. Yo no necesito de eso, yo conozco esos temas muy bien y a fondo. Y pues porque básicamente son mi trabajo de todos los días, así que ya uno se convierte en un experto en el manejo de las temáticas. Así que
básicamente es eso, por eso no he utilizado diapositivas y creo que hasta el momento no las utilice a menos que sea absolutamente necesario, porque considero que la diapositiva a veces distrae al público. Sin embargo, cuando sea necesario las voy a utilizar. Me dice Sol, mañana y a qué hora hay que hacer la marcha. Bueno, Sol, la marcha, como lo dije, está programada para las 4 de la tarde en el Cerro San Felipe, ahí en toda la esquina donde está Muebles Amar. Es normalmente donde la gente se reúne y va a hacer la marcha hasta la Plaza de la Paz a partir de las 4 de la tarde. Allá estaremos, Dios mediante. Pero mañana en la mañana tenemos formación acá para no atrasarnos. Ya manifesté también a la coordinadora académica que no se asignara la instructora digamos, de promover, que básicamente es ética, ¿sí? de la competencia promover. Ayer les dije, con todo respeto, que ustedes consideraban que no les parecía que se le quitaran 2 días de la formación técnica ya que se estaba perdiendo el día viernes, que no les parecía que metieran a ética un miércoles porque ya serían 2 días lo que estaríamos perdiendo y obviamente eso nos atrasa. Yo tengo mi planeación debidamente determinada para 4 días y he tratado de ejecutarla en ese sentido. Entonces, si van a meter otra formación, en esos 4 días me quitan uno y nada más quedaríamos con 3 días y eso pues nos estaría afectando. Por lo tanto, les expliqué claramente que reconsiderara esa postura y que por favor se comunicara con nuestra líder vocera del grupo para que ella confirmara lo que ayer se decidió en consenso con todos acá. Entonces, eso es importante. Igual me gustaría que todo aquel que esté de acuerdo con que esta persona sea programada para después, que me levante la manito para yo saber y que eso quede registrado el día de hoy, cosa de que no sea invento mío, ¿sí? Que quede debidamente establecido y que en la grabación se vea, cosa de que si preguntan, que sea una votación, digamos, digamos, en consenso con ustedes y no que sea inventado por mí. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Así que todo el que está conectado, por favor, manifiéstese. Hay aproximadamente unas 23 personas conectadas hoy. Entonces, todos deben levantar la mano y dejarla levantada para yo poder, digamos, dejar esto de manera clara acá. Como dije, hay aproximadamente 23 aprendices conectados en la formación y hasta el momento solo 14 han levantado la mano. 23 exactamente hay en la reunión el día de hoy. Bueno, ya van 17, 18 y con eso tengo, pues, estamos en una democracia y ustedes están votando. Entonces, con eso podemos entender que están de acuerdo con lo que se le planteó a la coordinación académica. Así que muchas gracias por esa colaboración, chicos. Muchas gracias. Igual yo les voy a tomar un screen y voy a manejar este screen en el grupo y dejo eso como constancia ahí en el grupo de que estos fueron los que, digamos, participaron y dejaron su votación por el aplazamiento. Bueno, ahí les dejo el screen. Votación. Le voy a poner votación. Aquí, votación. A ir acá. A ir acá al chat. A poner el screen aquí también que quede. Y votación por solicitud
de la formación de ética sea más adelante, los días viernes. Listo. Votación por solicitud de la formación de ética sea más adelante el día viernes. Bueno, ahí quedó. Listo. Igual pues también se las dejé allá en el WhatsApp para que tengamos esa, digamos, constancia también ahí y que se dejó claridad con respecto al tema. Muchísimas gracias, ya pueden bajar todas las manos. Muchas muy amables. Ahora vamos a atender el llamado a lista para que tengamos ya, digamos, claridad en lo que participamos hoy en esta formación y que demos por finalizar el proceso formativo el día de hoy. Entonces, vamos a estar atentos al llamado de lista. Por favor, responder presente cuando escuche su nombre. Bueno, repito, hoy 7 de febrero de 2024. Llamado a lista. Y comenzamos con Adriana Lisset. Adriana Lisset. Adriana Lisset. Bueno, Adriana no me está respondiendo y está supuestamente conectada, ni me escribe ni nada. Ok. Angeline Paola. Angeline Paola. Presente. Angie Paola Brieva. Presente, instructor. Daniel José. Presente. Deiner. Deiner David. Presente. Elaidis Silgado. Elaidis. Presente. Geraldine Guzmán. Presente. Gloria Yepes. Presente. Juan Camilo. Presente. Juliana. Presente. Catherine. Presente. Laura Vanessa. Presente. Ladies Alejandra. Ladies Alejandra. Profe, Lady está en una cita médica, por eso ella se excusó que no podía entrar porque no le daba tiempo. Lady se excusó porque no le daba tiempo. Sí, que ella se iba a meter a la cita, a la clase, perdón, pero los datos no le daban para ingresar allá donde estaba. Ok, listo. Vale, gracias. Leonela. Leonela. Bueno. Lisette. Lisette. Se quedó sin volumen, dice. Bueno. Luis Ángel. Presente. Michelle Andrea.
Presente. Ok, Lizeth, listo. Ya leí lo que me mandaste. Listo. Muchísimas gracias. Nigiret. Nigiret Paola. Ok. Gracias, Leonela. Nigiret Paola. Paula Andrea. Presente. Rosandrid. Presente. Rosemary. Presente. Solangeli. Presente. Tiffany. Presente. Valentina. Valentina. Gerardine. Gerardine. Ginny. Presente. Ok. Jorgman. Presente, instructor. Y You Lady Margarita. Instructor, la compañera Yulady hoy no ha tenido energía. Bueno. Entonces, terminamos entonces el llamado a lista. Muchas gracias por asistir, jóvenes. Espero que el día de mañana podamos estar en punto. Vamos a tratar de tratar el tema del cuestionario, que es el tema que vamos a tratar mañana. Y el día lunes terminaremos trabajando PHBA. Y esa misma semana, creería yo, pues estaríamos terminando esta formación si, pues, de alguna manera podemos entrar en presencialidad. De lo contrario, nos extenderíamos una semana más. Si no entramos en presencialidad, nos extendemos una semana. Si llegamos a la presencialidad, que quizás pase lo mismo, pero serían menos días. Pero bueno, ahí miraremos. Tienen acá la mano levantada Adriana, Daniel y Angie. Adriana Causil, coménteme. No escucho, Adriana, lo que está diciendo. No. Si es que me está diciendo algo, no escucho nada de lo que me dice. Igual si desea, puede escribir, que yo puedo ver lo que escriba. La idea es que me pueda escribir. Ok, que me contestó presente, pero aquí, bueno, yo no la escuché, no sé si alguno de ustedes la escuchó. Tiene problemas con el micrófono, creería yo, señorita Adriana. Es lo que puede estar pasando. ¿Sí? Su micrófono está dañado. Entonces tiene que hacerle el respectivo ajuste, la respectiva reparación. Bueno, entonces, jóvenes, no es más por el día de hoy. Espero que la pasen bien, que disfruten su almuerzo y nos vemos el día de mañana. Bendiciones y felicidades a todos y pues nos estamos viendo. Hasta pronto y bye bye. Chao. Feliz tarde. Chao, chao.